Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos a esta hora en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Hoy tenemos, como siempre, importante información, pero además tenemos a un invitado especial que nos acompaña. Él es el abogado Fernando Linares Beltranena, constitucionalista, penalista, y con él vamos a conversar cosas de sumo interés, importantísimas para nuestra sociedad, el tema de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Y por esa razón, además, esta noche me acompaña también mi compañero Ben Keichin, periodista, que tiene además en su currículum haber cubierto por más de 6 años el Congreso de la República, entonces podemos decir que él es un especialista también en el tema legislativo y por esa razón estará con nosotros compartiendo con nuestro invitado y con ustedes la importante información y los temas de los que desea conocer. Y para iniciar de una vez quisiéramos, por supuesto, darle la bienvenida al señor Linares Beltranena y preguntarle cómo ve usted el panorama allá en el Congreso, qué está sucediendo con esta supuesta aprobación que se debería dar de esta ley. Es una buena pregunta y es una pregunta muy aplicable al tipo de ley que es la ley electoral. Cuando hicimos la Constitución, porque soy constituyente en el año 84 y 85, se hicieron también 3 leyes que son de rango constitucional: la ley de emisión de pensamiento, la ley de amparo y la ley electoral. Y esas 3 de categoría o rango constitucional requieren para su modificación un porcentaje de 61%, o sea, mayoría calificada de votos para poderlas modificar. Y ahora vemos que se están haciendo modificaciones en el Congreso al respecto. Una situación tensa, podríamos decir, especialmente para toda la ciudadanía que ha estado exigiendo estas reformas. Y de eso vamos a hablar en breve y, por supuesto, Benkei tendrá que aportar muchísimo a ese tema. Pero antes quisiera invitarlos a ustedes dos y a todos los amigos televidentes a que veamos una nota importante, porque las reformas a la ley electoral y de partidos políticos podrían quedar sin efecto por malos procedimientos en el Congreso. Algunos diputados dudan acerca de la legalidad por diferentes interpretaciones al artículo 175 de la Constitución. La semana pasada, los diputados conocieron en primera y segunda lectura las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, aunque con la asistencia mínima de 87 congresistas, porque la bancada líder no se presentó. Desde ese momento se generó la duda acerca de la legalidad del procedimiento, porque la Constitución en el artículo 175 establece que todas las leyes que tengan rango constitucional para ser reformadas necesitan el voto de las 2/3 partes de diputados. Eso significa 105 votos, los cuales no se alcanzaron. Los diputados mantienen la duda legal e incluso reconocen que se corre el riesgo que la Corte de Constitucionalidad les enmiende el procedimiento y tengan que repetir lo actuado, atrasando las reformas electorales. Muchos dicen que sí se puede ir con 80 porque no se entran a votar directamente los artículos, se entra por artículos, ni las reformas ni las enmiendas que se hagan, y muchos dicen que 105. Entonces ya en este caso sería las CC los que determinarían si es con 80 como hemos venido procediendo o es con 105. Más que un riesgo, yo lo que vería es de hecho una, entre comillas, tiempo perdido y arrancar de nuevo. Pero dentro de lo que se platicó era mejor accionar que quedarnos a la expectativa de un dictamen. Sí hay grandes riesgos de que haya un entrampamiento perverso y malicioso, y peor aún si hay más de 60 diputados que simplemente no les da la gana venir al Congreso. Para evitar este escenario, los diputados pudieron realizar una consulta a la CC y que fuera esta instancia que estableciera cuántos votos eran necesarios, pero de acuerdo a los congresistas no se hizo para no perder tiempo, aunque si la Corte les enmienda el procedimiento, el tiempo perdido sería mayor. En este caso, lo que nosotros tendríamos que hacer, si en dado caso prosperara esta acción de amparo en contra de las decisiones que ha tomado el Pleno del Congreso, tendríamos que esperar que nos notifiquen, convocar nuevamente y enmendar el procedimiento para poder lograr tener la capacidad de aprobar con más de 105 votos. Considero que sí podría haber sido prudente, pero también nadie sabe cuánto tiempo iba a tardar la Corte de Constitucionalidad en decir si esto se podía o no se podía. Y la verdad es que el clamor, la presión de la sociedad civil y de muchos sectores es que esto camine lo antes posible. Pudo haber sido prudente también, pero eso también nos hubiera
llevado por lo menos una semana o 2 semanas más en lo que la CCV ha podido emitir esa opinión. Entonces nosotros actuamos de una forma política también para mandar un mensaje positivo a la población. Nosotros como Congreso deberíamos de mandar ese mensaje que lo estamos escuchando. Si la CC emite un dictamen desfavorable a las reformas por el mal procedimiento, los diputados tendrán que conocer nuevamente la propuesta desde la primera lectura y serán necesarios 105 votos a favor. Si esto sucediera, las reformas podrían quedarse estancadas por la ausencia de la bancada líder, que hasta el momento no ha mostrado interés en modificar esta ley. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Bueno, un proceso que deja muchas dudas en el ambiente, Benkei. Bueno, licenciado, la primera pregunta sería, ¿por qué los diputados han accedido a este procedimiento pese a las dudas legales que hay alrededor y que incluso podría la Corte de Constitucionalidad en su momento echar por la borda? Porque creo que no han tenido el valor de decir que una ley electoral no debe tratar de modificarse en época de elecciones. El clamor popular es solamente muchas voces de varios sectores de la población, pero no es el sistema democrático que tenemos en Guatemala, que es a través de las elecciones. Entonces, lo peor que hay es aprobar una ley en caliente. Imagínense a la mitad de un partido cambiar las reglas de un equipo de fútbol. Eso no se debería hacer, que los goles se tienen que hacer de manera distinta. No, esperemos que termine el partido para comenzar a cambiar las reglas de qué se debe decir y qué no se debe hacer en el fútbol. Aquí creemos que debe modificarse la ley el año entrante, pero como los diputados no han tenido el valor para decir no es el mejor momento de hacerlo, lo hacen de una manera en que pretenden quedar bien con ambas partes. Primero, con la conciencia de que debe modificarse hasta el año entrante y segundo, haciéndole caso a muchas de las voces que están pidiendo una reforma ahora en caliente para quedar bien con Dios y con el diablo. Y creo que es incorrecto. Parece que no van a quedar bien con nadie porque hay muchas dudas, ven que hay que surgen precisamente de este procedimiento, dudas que además, ya siendo un poco suspicaz, podrían entenderse como un trabajo amañado. No sé si la palabra sería la correcta, pero parece que lo están haciendo para no hacer nada. Pareciera que hay un silencio cómplice de algunas bancadas también de no hacer énfasis en las debilidades que puede tener la ley si se llega a aprobar de esta forma, licenciado. Sí, es que tiene usted razón en lo que comentábamos antes de cámara, que normalmente lo que es bueno para la tercera lectura debe ser bueno para la primera y la segunda lectura. Las primeras 2 lecturas no es como el borrador que se hace en un papel y que luego ya se pasa en limpio y los borradores se rompen. No, las primeras y las segundas lecturas contienen una serie de elementos que tienen que tener las mismas características de la última lectura y la final, porque si no se está viciando todo el proceso, se está haciendo de una forma amañada, como usted dijo muy bien. ¿Hay un antecedente que podemos utilizar en este momento para lo que está sucediendo en el Congreso? Mire, siempre que han habido modificaciones de leyes que tienen ese carácter de leyes constitucionales, se tienen que hacer en 3 lecturas y todas las lecturas tienen que tener la mayoría calificada de 2/3 partes. Entonces, no puede ser, además no tiene lógica que se vaya a hacer una lectura con 20 diputados, la siguiente lectura con 40 y la última lectura, ahí sí que lleguen todos. Eso no tiene lógica, eso va contra el sentido común. Yo creo que ni siquiera hay que consultar sobre la Corte de Constitucionalidad. Si insisten en hacerlo de esta manera, la ley fácilmente va a ser impugnable de inconstitucional. Claro, sería, bueno, precisamente dar un guacalazo de agua fría a toda esa ciudadanía que deseaba ver de alguna manera algún tipo de cambio en todo esto, pero iremos ahondando si era el momento, si como bien dice nuestro invitado, no se tiene que hacer en caliente, por qué no están llegando los diputados, cuál es la intención de ellos, pero lo vamos a hacer después de la pausa, así es que acompáñenos en este momento. Continuamos esta noche en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Antes de hablar un poco con los invitados que tenemos en este set, vamos a contarle, informarle cómo magistrados de la Corte de Constitucionalidad avalaron por unanimidad y en definitiva la solicitud de amparo interpuesta por la CICIG en contra de la resolución emitida por los anteriores magistrados de la Corte Suprema de Justicia el 14 de noviembre del 2014, cuando desestimaron la solicitud de antejuicio contra el diputado oficialista Gudy Rivera, solicitado
presentado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, al ser señalado de los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias, tras una denuncia presentada por la entonces magistrada Claudia Escobar, que señaló que Rivera la presionó para que dictara un fallo favorable a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, a cambio de resultar reelegida en sala de apelaciones. De igual manera, se resolvió el amparo solicitado por Rivera en contra de la jueza Claudia Escobar. Ahora los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tendrán 5 días a partir de la notificación para conocer y resolver nuevamente estas solicitudes de antejuicio que buscan que tanto Rivera como Escobar sean investigados. Lo que advirtió la Corte en la denuncia que está planteada en el amparo es que la Corte Suprema de Justicia, como autoridad denunciada, falló en la emisión de la resolución que conoció como reclamada la Corte, al no haber fundamentado en forma debida los argumentos o no haber expresado en forma debida los argumentos que condujeron en su momento a la decisión de haber rechazado liminarmente las diligencias de antejuicio planteadas. Son 5 días para emitir una nueva resolución en reposición de la que la Corte dejó en suspenso definitivo en ambos amparos. Es de hacer énfasis que la Corte en ambas sentencias las emite con el entendido de que el otorgamiento de amparo que la Corte hace no prejuzga sobre la decisión de fondo de la Corte Suprema de Justicia. Esto es que lo único que advirtió fue una deficiencia de forma en las resoluciones, y lo que hace es ordenar que la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de las facultades que la ley le concede, emita nueva resolución debidamente fundamentada, con la decisión obviamente a la que ellos logren arribar, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y a continuación le vamos a presentar las escuchas que fueron presentadas por la CICIG y el Ministerio Público para solicitar el antejuicio contra el diputado Woody Rivera. En ellas, el congresista negocia un fallo favorable para el Partido Patriota con la ex magistrada Claudia Escobar. Si usted quiere seguir ahí, tiene que visitar algún político. Y hoy, mire usted, se tomó la decisión que solo fueron 2 partidos los que decidieron. Claro. O sea, los candidatos de la UNE, los candidatos de Creo, los candidatos de Roberto Alejos, todos se quedaron fuera. Todos los partidos enanos, ¿no? Pues bueno. Porque cuesta mucho la elección. Imagínense, sentarse con tantos. Entonces mejor, bueno, ya, esta es mi lista, quiero ver tu lista, 126, mitad cada uno, vámonos. Y hoy que son 126 más. Sí, es un poquito más. Entonces creo que tenemos chance nosotros para poder presentar 63 cristianos. Sí, espero que esos 63 sea la sala de ustedes. ¿Verdad? Yo se los voy a trasladar. El rancho está que arde. Lo que pasa es que alguien va a ¿cómo se llama? Otorgarnos el amparo. Alguien aparte de usted. Pero que nosotros ya queremos, ya no queremos esperar tanto tiempo. Por supuesto, aquí la ventaja es que tú, pues ya sin estar en ningún grupo, pues adquiriste ya contacto directo con los señores. A mí lo que me preocupa, te digo, eso es otra cosa, que es una realidad que me contaba Woody, ¿verdad? Listados provisionales ya. Me imagino. Sí. ¿Y estoy en los listados provisionales, saben ustedes o no? No estabas. Mire, Claudita, esto no es currículum, sí, no es universidad, usted sabe cómo funciona. ¿Y sabe por qué están en grupos? Porque usted ya sabe sí, para apoyarse. Y es la única forma de poder llegar. Pues eso es la teoría. Así es. Bueno, en la sesión plenaria de hoy, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia solicitaron por medio de una circular a todas las salas de cortes de apelaciones, juzgados de instancia y de turno, trasladar un informe con la cantidad de solicitudes de amparos o antejuicios que tengan, en donde se hizo énfasis que si se recibe cualquier acción en materia electoral, deberán informar inmediatamente para poder cumplir con los plazos. Esto según nos señaló el vocero del organismo judicial, Ángel Pineda, con el fin de que se puedan agilizar, dice, los procesos. Por instrucción del señor presidente de Cámara de Amparos y Antejuicios, una circular en la que se le requiere a los distintos órganos jurisdiccionales de la República de Guatemala, específicamente en materia penal y civil, me refiero a salas de corte de apelaciones, tribunales de igual categoría, juzgados de instancia, juzgados de paso, juzgados de turno,
que en ambas materias hubiesen podido recibir alguna información relacionada con acciones de amparo o con antejuicios. Y el objetivo es precisamente que la Corte Suprema de Justicia esté enterada de las situaciones que están sucediendo en torno a estos temas y poder mantener un control al respecto para una buena respuesta, es decir, tratar de transparentar de mejor manera el acceso pues que los usuarios puedan tener en tanto estos requerimientos sean presentados. Lo que estamos viendo es sin duda todos esos procedimientos que lo que hacen es entrampar un poco los procesos. ¿Habría a lo mejor, abogado, que reformar la ley de amparos y antejuicios para que esto tenga agilidad? Sí, pero hay un límite a cuánto se puede agilizar, porque tiene que haber un periodo de prueba. O sea, siempre está en que la justicia inmediata deja de ser justicia y la justicia demorada es justicia denegada. Entonces hay un término medio de lo que debe tardar. Pero sí, por supuesto que hay que tratar de impedir los amparos que sean frívolos y que solo busquen retrasar el proceso, y creemos que sí valdría la pena poner unas sanciones mayores, pero eso sí, si se va a reformar, que se reforme con mayoría calificada, no como aquella otra ley que la quieren hacer con mayoría no calificada. Y volviendo a ese tema, licenciado, hablábamos que uno de los puntos polémicos es la falta de los 105 votos, ¿no? Sí. Esto en parte porque muchos de los diputados se han ausentado del hemiciclo con variedad de excusas. Esto, licenciado, ¿no recae en un tipo de rebeldía por parte de los parlamentarios? ¿Qué puede hacer junta directiva con todas esas excusas que se han presentado y que hacen que no se llegue al quórum necesario para abordar el tema de la reforma electoral? Creemos que primero, de nuevo, la reforma electoral no debe hacerse en periodo electoral, pero en cuanto a la inasistencia de los diputados, creemos que es sanciones dentro de la ley del organismo legislativo que tiene que comenzar a imponer la Junta Directiva y sobre todo hacerle ver a la ciudadanía cuáles son las faltas y averiguar cuáles son las intenciones de esas faltas para que esos diputados tengan dificultad en ser reelectos. Es decir, que haya un costo por esa inasistencia de que usted habla. Decir que las excusas en algunos casos es porque se está haciendo campaña en el terreno, en los diferentes distritos, no recae en una irresponsabilidad del propio diputado que no está asistiendo a su obligación de legislar por buscar quedarse en una curul. Claro que sí, porque la campaña se tiene que hacer fuera de horas. No es excusa no asistir al trabajo por el cual cobran solo por la excusa de estar haciendo campaña. La campaña se puede hacer de viernes a lunes inclusive y legislar los 3 días que son los más formales en el Congreso, que son martes, miércoles y jueves. ¿Cómo está ahora la situación? Y esto lo pregunto yo a quienes conocen mucho este tema y conocen mucho el legislativo. ¿No se está llegando entonces a una mayoría calificada, que es la que tiene, la única que puede aprobar estas lecturas, esta reforma a la ley? ¿Podría pasar, como están haciendo las cosas, a la Corte de Constitucionalidad, pedir entonces a la Corte de Constitucionalidad que emita un juicio sobre esto? Y si así fuera, ¿qué sucede? Lo que pasa está que, como se ha dicho, muy bien ha dicho usted, la Corte de Constitucionalidad juega con los plazos. Se puede tardar en hacer el informe y en lo que regresa la opinión y regresa. No, fíjese que sí, hay que volver a hacer todo de nuevo. Entonces hay que convocar primera lectura con mayoría calificada. Se nos va el año. Fácilmente llegamos al año entrante, que es lo que honestamente se debió haber dicho desde un principio y haber dicho no vamos a hacer la ley en caliente, vamos a hacer la ley en frío. ¿Cómo se va a hacer una ley cuando se están cuestionando todos los que están precisamente haciendo la ley? Se les está cuestionando por su honorabilidad, por su existencia, hay antejuicios de por medio y le estamos pidiendo que haga una ley que se nos va a aplicar a todos nosotros. No es el mejor momento. Dejemos que pase y vendrá una nueva legislatura en enero y eso sí, en frío pueden hacer ya una reforma a la ley electoral para las elecciones venideras en el 2019. Lo cual quiere decir que la viabilidad en este momento no es tal, aunque vemos que van y aprueban y tal, de que esto realmente sea una realidad. Pero vamos a hablar también del contenido de la ley. ¿Qué está pasando? ¿Será algo hecho a la carrera, como hemos de alguna manera dado a entender acá? Lo vamos a ver después de la pausa comercial. Quédese con nosotros.
Continuamos con más información. En esta contienda electoral se han presentado diversas acciones legales contra candidatos que pueden detener su participación. Acción Ciudadana indaga en la fase en que se encuentran los distintos procesos. Contra los 158 diputados, José Ángel Lee presentó una solicitud de antejuicio por el incumplimiento de deberes y que ha tenido retrasos para conocerlo. Que se elevó a la Corte Suprema de Justicia el 28 de julio de 2015 para conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. La petición es importante porque de fondo lo que pide es hacer valer el mandato constitucional. Esperan una resolución pronta y cumplida en principio de igualdad. Además, ha retardado el proceso de depuración en el Tribunal Supremo Electoral. Vamos nosotros a remitir algunas solicitudes al Tribunal Supremo Electoral, acompañándolos de un estudio jurídico que establezca un poquito más de orientación en el tema del artículo 113 de la Constitución. Recuerdan que el artículo 46 antepone el interés social ante el particular. Quienes quieran optar al cargo X, Y o Z, lo que tienen que llenar es ciertos requisitos, y esos requisitos incluyen la honorabilidad. Es evidente que la honorabilidad en este proceso está siendo y es conocida públicamente de que está siendo afectada. Resaltaron los casos del exalcalde de Cajolá, Quetzaltenango, candidato a alcalde de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos y candidato a alcalde de San Pedro, Jocopilas, Quiché. Por unas elecciones en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Más del tema, el Tribunal Supremo Electoral ha ejecutado menos del 50% de su presupuesto para elecciones. El mayor gasto será luego de las elecciones, indicaron las autoridades, que esperan no traiga consecuencias el desfinanciamiento del presupuesto electoral. La ejecución presupuestaria del Tribunal Supremo Electoral supera los 168 millones de quetzales, es decir, un 35% de los 500 millones del presupuesto asignado para las elecciones. De acuerdo al director financiero de la institución, el mayor gasto se realizará luego de las votaciones, en el último trimestre, con el pago de prestaciones al personal temporal y arrendamiento de inmuebles, entre otros. Por eso llevamos un control casi que diario de cómo estamos ejecutando para poder estar en sintonía con la realidad y buscar alguna medida alterna inmediata, aunque ya las hemos evaluado y hemos tocado puertas, pero tal vez llega con una situación así más emergente, conseguimos apoyo, ¿verdad? Será en ese momento cuando el Tribunal Electoral pueda ver las consecuencias del presupuesto desfinanciado otorgado para organizar las elecciones al asignarle 189 millones de quetzales menos. Esperaría que si tuviéramos algún retraso, algún déficit, ellos nos asistieran rápidamente, ya sea vía una ampliación presupuestaria o un crédito, ¿verdad? Sobre el último pago de la deuda política correspondiente a 22 millones de quetzales, el primer partido en cobrarla fue Unión del Cambio Nacional, al desembolsársele 1.6 millones de quetzales producto de la deuda de las elecciones de 2011. Por unas elecciones en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Bueno, hay una campaña enfocada a la participación en el proceso de elecciones de las mujeres y de personas transexuales del país. Arrancará con la utilización de medios alternativos para llegar a las zonas marginales y rurales de Guatemala. Como un esfuerzo complementario a la campaña del llamado al voto institucional del Tribunal Supremo Electoral, la Fundación Internacional de Sistemas Electorales IFES, USAID y la Embajada de Noruega lanzaron una campaña orientada a la mujer y a la comunidad transexual. La campaña que vamos a apoyar es un mensaje hacia la mujer, para un voto consciente, libre de la mujer guatemalteca. Por supuesto, esto es incluyente de todo el ciudadano guatemalteco, ¿no? Ustedes saben muy bien, esta ha sido una elección, un proceso electoral muy apático, un proceso electoral muy atípico, así que yo creo que cualquier esfuerzo que pueda sumarse al llamado al voto de la ciudadanía guatemalteca para este proceso electoral es importante hacerlo. La campaña, como les dije, pues es dirigida hacia el género, pero también va a incluir algunos mensajes específicos para alguna población dentro de la diversidad sexual de Guatemala, específicamente hacia la mujer transexual. La mayoría en el padrón electoral está integrada por mujeres, que suman 4.074.550, para lo cual se utilizará una nueva estrategia. Radios, televisión, pero lo importante es que también vamos a usar medios alternativos como mercados cantonales,
perifoneos, etcétera, para llegar a esa población rural y esa mujer rural que tanto necesita estar consciente de su voto, ¿no? Ya que recuerden que a veces hay mucha manipulación a nivel rural con alguna manera del voto hacia la mujer por algunos partidos políticos, ¿no? Ante la sombra del ausentismo en las urnas, AIFES considera que el Tribunal Electoral le compete una campaña informativa, aparte de la motivacional, para convencer a los ciudadanos de la importancia de emitir el sufragio. Por unas elecciones en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Y el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona colocó esta mañana un tuit en el que hace referencia a la importancia que tiene saber a quién se le va a entregar el voto en las elecciones. En su red social escribió: nadie envía a su hijo a examinar con un pediatra, un pederasta. Seamos igual de rigurosos a la hora de votar. Es un país lo que se entrega. El comentario del artista guatemalteco se da en medio de un proceso electoral con señalamientos de corrupción hacia varios candidatos. La publicación tuvo más de 1.800 retweets y 1.700 favoritos. Bueno, licenciado, luego de todas estas notas vemos que hay un clamor ante tanta solicitud de antejuicio y señalamientos a diversos candidatos a elección popular. ¿Cómo se puede blindar el sistema para que estos candidatos no sean reelectos? Es lo que buena parte de la población quisiera. ¿Cómo poder sacar a estos personajes señalados y acudir a las urnas con la conciencia tranquila? Mire, no todo se va a poder hacer de la noche a la mañana, pero mucho sí se puede hacer. El tema principal de esta campaña ha sido la corrupción. ¿Por qué? Porque nunca ha habido una CICIG, un MP, listo para perseguir a todos los corruptos. Finalmente lo está haciendo con el caso de la línea, con el caso de la vicepresidenta, han habido extinción de dominio. Es decir, los mecanismos ya están ahí, lo que pasa es que no se habían aplicado. Y hay señalamientos al gobierno de turno, al último gobierno también de corrupción. Y esta corrupción tiene que terminar. Pero mire, todo está también en manos nuestras. Cuando a nosotros se nos presenta una oportunidad de querer corromper a un funcionario público porque nosotros nos piden mordida, ¿qué hay que hacer? Hay que denunciarlo. Pero antes de denunciarlo hay que grabarlo. Hay que tener el celular en la mano, apachar el botón de grabación y grabar la mordida, lo mismo que han hecho con muchas de las personas de la línea. Eso lo puede hacer uno perfectamente bien, es no solo legal, sino deseable. Y más adelante yo quisiera ver que el Ministerio de Gobernación incluso ofrezca recompensas para aquellas personas que entregan un medio de prueba de corrupción que sirva para hacer la persecución penal de un corrupto. Es decir, está también en manos nuestras de la ciudadanía. Ahora, en la parte legal, habíamos escuchado hace algunos días que el G4 proponía o exhortaba que se legislara en algunos puntos de la reforma electoral. Por ejemplo, validar el voto nulo, que alguna parte de la ciudadanía pues está apoyando eso, y también regular la reelección y el transfugismo que tanto molesta a la ciudadanía. ¿Se pueden hacer esos cambios mínimos para este periodo electoral? No, no sería aplicable porque estamos precisamente queriendo aplicar reglas del juego cuando el juego ya comenzó. Pero es un juego que no le gusta a la ciudadanía. Hay rechazo por ese tipo de juego. Claro que hay rechazo, pero tienen que saber que el rechazo es válido ahora y que la reforma sea en un momento en que la reforma se haga válida y de acuerdo con lo que es lo correcto para legislar. Le pongo un ejemplo. Solo hay primera vuelta y segunda vuelta para candidato presidencial y vicepresidencial. Pero usted tiene un alcalde del interior de la República que de repente gana con el 10% del voto, porque no hay segunda vuelta para alcaldes. Eso debería estar en la ley electoral nueva también. Claro. Hay otros temas también, María Luisa. Por ejemplo, nosotros votamos por los diputados de la capital. ¿Por qué no regionalizarlos por zonas? Aquí estamos en la zona 12 y zona 2 y zona 11 tiene un diputado en la capital, que no sea 10 diputados por todo el distrito central. Es decir, hay muchas campañas que no van a pasar con esta que está ahorita del tingo al tango,
entre el Congreso y la Corte de Constitucionalidad. Quieren meter 30% de reclamación que de mujeres, que de indígenas, conceptos racistas, y eso solo los pueden meter en carreras electorales. Ahora, licenciado, ¿cómo le hacemos para, bueno, esperamos una nueva legislatura, como usted propone, pero muchos de estos diputados señalados con el sistema actual y las reglas del juego actual, fácilmente van a lograr una reelección? Entonces, ¿qué nos garantiza que esa nueva legislatura sí va a tomar en serio una reforma electoral? Porque ahí habrá presión y porque muchos que están en la contienda electoral ahora están diciendo: voten por mí y yo voy a votar a favor de que solo haya reelección, digamos, por 2 periodos. Presión y tiempo sería en ese caso. Habrá presión y habrá tiempo si fuera post-elecciones. Así Hay un punto importante, solo lo destacamos, se han establecido dentro de esta nueva reforma voto al extranjero, muy bien, libertad del voto, regulaciones sobre financiamiento, cosas que pues están ahí y la ciudadanía aplaude, pero bien decía Ben Keichin, lo que el G4 pide directamente validez del voto nulo, reelección de legisladores, se habló ahí, pero no de los alcaldes, eso se les olvidó, lo dejaron fuera, no caminó, comités cívicos postulando candidatos a diputados también, y otros puntos importantes que posiblemente, no sé, según lo que yo he escuchado, puede ser que la premura de llegar a cumplir con lo que busca la ciudadanía, la carrera, por decirlo así, esté obstaculizando esto, pero bueno, vamos a ver también las intenciones de los candidatos que sí están llegando, que no llegan a los 105, pero que sí están, también serían interesante analizar. Vamos a hacer una pausa comercial, tenemos más información, volvemos. Continuamos con más información. La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas y el Comité de Desarrollo Campesino manifestaron su respaldo al trabajo de la CICIG y del Ministerio Público en las investigaciones contra la corrupción en la administración pública. Los activistas de Codeca se reunieron en la Plaza del Obelisco para emprender la caminata hacia la Zona 1. Se desplazaron sobre la Avenida Reforma y luego por la 7ª Avenida de la Zona 4. La manifestación del día de hoy es en apoyo a la multiplicidad de manifestaciones que existen en el país, marchas pacíficas, con el objeto de ratificar lo que hemos venido definiendo en cuanto a la renuncia de Otto Pérez Molina, los diputados al Congreso de la República, como los miembros de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los manifestantes pertenecen al Sindicato Nacional de la Salud y a la Universidad San Carlos de Guatemala. Exigen la renuncia y el enjuiciamiento para todos los funcionarios públicos implicados en actos de corrupción, respaldando el trabajo que realiza la CICIG y el MP. Participantes señalaron que no hay condiciones en el país para realizar elecciones generales y exigen una democracia participativa. Las manifestaciones también se registraron en Xochitepeques, Cobán, Alta Verapaz, Petén, Salamá y Baja Verapaz. Por una Guatemala en paz, Emilio Artiga y Byron Secaida. Y el Comité de Desarrollo Campesino Codeca, junto a otras organizaciones, realizaron caminatas en la mayoría de los departamentos del país. La principal petición de estas manifestaciones fue terminar con la corrupción y demandar la renuncia de Otto Pérez Molina. Cabe destacar que las marchas se realizaron de manera pacífica y solo se registró un bloqueo en Alta Verapaz. Otras de las peticiones que sobresalieron en la mayoría de las protestas fue la nacionalización de la energía eléctrica y exigir las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Los manifestantes también hicieron público su apoyo a la CICIG. Y esta tarde en la Embajada de los Estados Unidos se incrementó la presencia de las fuerzas de seguridad ante una posible protesta que llevaría a cabo un grupo de manifestantes. Las unidades policiales permanecieron en todos los alrededores esperando recibir una orden. Uno de los oficiales aseguró que un grupo de manifestantes habían anunciado hacer un plantón frente a la Embajada americana, pero luego de haber transcurrido 3 horas, nadie acudió al lugar. Todo permaneció como cualquier día habitual, a excepción de la permanencia de los agentes, quienes tampoco conocían el motivo de la supuesta protesta. Y un operativo efectuado por las fuerzas de seguridad culminó con la captura de 3 hombres, entre quienes se encuentra el teniente coronel en retiro, Eric Wenceslao Fuentes Loaiza, y la incautación de $102.840, un equivalente a 800.000 quetzales. El despliegue policial se realizó en el estacionamiento del Hotel Intercontinental, en donde supuestamente se había dejado abandonado el vehículo, que fue localizado en el sótano 4. La investigación estuvo a cargo de los elementos antiexplosivos, agentes caninos y fiscales de la sección de lavado del Ministerio Público.
Bueno, siguiendo con el tema, podemos esperar una batalla legal, ¿no?, en las Cortes por la forma como se está aprobando la reforma electoral. Si las Cortes deciden que la reforma no va, ¿de quién es la responsabilidad? Sería de los diputados por haber hecho mal el procedimiento, pero lo más que hará la Corte es ordenarles que lo hagan de nuevo bien hecho. Y para eso ya pasó el año, que es lo que quieren muchos, y solo ganar tiempo. Quedar bien con su conciencia, pero también quedar bien con todos los gritos de muchos que llegan y que quieren una reforma ya. Creo que sería mucho más valiente simplemente decir, no es el momento de legislar, dejémoslo para el año entrante. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el presidente del Congreso con todas estas inasistencias de diputados en este momento también? Tiene responsabilidad porque tiene que aplicar las sanciones en la ley del organismo legislativo. Entonces, si no las aplica, hay incumplimiento de deberes. Él está cometiendo una falta también y posiblemente un delito al no aplicar la ley. Tiene que haber sanción para cualquier falta. Bueno, queda muy claro entonces esta conversación que hemos tenido esta noche. Le agradecemos muchísimo al abogado Fernando Linares Beltranena por aclararnos un poco y darnos su opinión sobre esto, que al parecer es un trabajo que se está haciendo en el legislativo, pero que no tiene claro el término, no se mira claro en qué va a parar. Y bueno, nosotros estaremos a la espera y le estaremos, por supuesto, a usted también informando de todo lo que suceda. Nuevamente agradecemos su presencia, Benkei, también a ti. Muchísimas gracias por darnos todo ese conocimiento a lo interno del legislativo. Gracias. Y a ustedes los invitamos a que se queden porque los despedimos, pero yo les propongo que se queden en esta señal porque tenemos más noticias al regresar de la pausa. Vamos a hacer una pausa comercial, pero volvemos. La audiencia de apertura a juicio contra 21 acusados por el asesinato de 17 pilotos es uno de los temas y también el tema de la brutal golpiza de parte de militares a unos jóvenes. Volvemos.